Muy buenos días. Mi nombre es Dulce Abril Mauricio Rodríguez. Tengo 19 años y estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad del Sur. Actualmente estoy cursando tercer cuatrimestre y el día de hoy les voy a hablar sobre el caso González y otras, Campo Algodonero. Caso González y otras. Caso en el que nos podemos dar cuenta que el gobierno no se interesa en lo más mínimo por encontrar culpables. Comenzaré diciendo que en el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos menciona que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Pero ese derecho no es más que estar plasmado en la Constitución, porque hasta hoy en día aún podemos ver la discriminación que hacen hacia la mujer. La toman como si fuera un objeto, como si no valiera nada. Claudia Ivette, Esmeralda Herrera y Laura, estas mujeres fueron privadas de su libertad antes de su muerte, es decir, las secuestraron. Los acontecimientos sucedieron en Ciudad Juárez, en el año 2001, comenzando las desapariciones el 22 de septiembre y encontrando los cuerpos el 6 de noviembre del mismo año. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de diligencia en lo que son las desapariciones y la muerte de las ya mencionadas. Como ya mencionaba, los hechos del caso se dieron en Ciudad Juárez, lugar donde se incrementan todo tipo de delincuencia organizada. Asimismo, desde 1993 ha habido un incremento en lo que son los homicidios de mujeres. Esto se debe a que tienen una cultura de discriminación contra la mujer. Laura Berenice Ramos, quien era una estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre del 2001. Claudia Ivette González, quien trabajaba en una empresa maquilladora con 20 años, desapareció el 10 de octubre del mismo año. Y Esmeralda Herrera Monreal, quien tan solo contaba con 15 años de edad, era una empleada doméstica y desapareció el 29 de octubre del 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición, pero no se hicieron mayores investigaciones. El 6 y 7 de noviembre de ese año se encontraron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 cuerpos de mujeres, que entre ellos se encontraban los cuerpos de Claudia, Esmeralda y Laura, quienes son las víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada una de ellas desapareció en lugares y tiempos diferentes. Sin embargo, las fechas fueron muy cercanas, y cabe recalcar que las 3 víctimas eran de escasos recursos y eran mujeres muy jóvenes. Los cuerpos fueron encontrados en estado de conservación incompleto, con hematomas, signos de probable estrangulamiento, signos de severa violencia sexual, manos atadas, semidesnudas, o en el caso de Laura Berenice, quien fue encontrada con la blusa y el brasier levantado por encima de los senos, y en el lamentable caso también de Claudia y Esmeralda, quienes fueron encontradas con los pezones mutilados. México reconoció el contexto de discriminación y violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, no reconoció su responsabilidad respecto a la violación de los derechos a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal de las jóvenes, así como también el incumplimiento de la obligación de la no discriminación. En el año 2005, la Corte Interamericana admite y aprueba el caso, y en enero del 2007 acumula los expedientes de las víctimas, cuyos cadáveres fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez. Siendo así, en fecha de 16 de noviembre del 2009, la Corte emite sentencia en contra del Estado mexicano. Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare que el Estado mexicano violó lo que son los artículos números 7 y 11 de la Convención Americana. De 1993, cuando empiezan a documentarse los primeros homicidios contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al año 2009, que es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México para reparar a las víctimas del caso Campo Algodonero, la realidad de las mujeres no mejoró durante esos casi 16 años, incluso empeoró en la ciudad más peligrosa del mundo. En Chihuahua, la violencia y la discriminación contra la mujer continúa siendo la realidad. Y como podemos ver, en el caso se violaron muchos derechos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. A continuación se los mencionaré. Principalmente el artículo número 1, que hace mención a la obligación de respetar los derechos humanos. Otro de los artículos es el artículo número 4, que es el derecho a la vida. El artículo 11, que es el derecho a la honra y a la dignidad. El artículo 25, que es el de la protección judicial. El artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, y uno de los más importantes, que es el artículo 7, el derecho a la libertad personal.
Estos no son todos los derechos que fueron violados. Hay más. En mi opinión y como propuesta, diría que deberían mejorar las acciones respecto de las sanciones y búsqueda de los delincuentes. Los casos deberían ser tomados en cuenta y no solo por el simple hecho de que sean mujeres, dejarlos de lado y no hacer búsquedas a profundidad. Espero que les haya gustado y hayan podido aprender un poco más acerca del caso Campo Algodonero.